Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Fares, soy parte del comité científico de CONAREC del año 2024. Hoy vamos a presentar un caso clínico sobre insuficiencia tricuspidia asociada a dispositivos. El mismo va a estar a cargo de la presentación de Anabela Orellano, residente de tercer año del Hospital Italiano. Y como invitada experta tenemos a la doctora María Florencia Parceriza, que es médica staff del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano y especialista en imágenes cardiovasculares. Bueno, empezamos con el caso. Anabela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Bueno, como dijeron, vamos a presentar un caso clínico. Ya me presentaron, así que no voy a ser redundante. El mismo se trata de un paciente masculino de 37 años que, como antecedentes de relevancia para su enfermedad actual, tiene un bloqueo de congénito, una hipertensión pulmonar diagnosticada como el grupo 1, tiene un antecedente de una internación por insuficiencia cardíaca y también diagnóstico de fibrilación auricular, que es paroxística. El paciente venía medicado con diuréticos, furosemida, espironolactona, también amiodarona por la FA y teprosterona inhalado por el diagnóstico de la hipertensión pulmonar del grupo 1. Ahora vamos a ordenar un poco más cronológicamente los antecedentes del paciente para entender un poco cuál es la historia de la enfermedad actual. Él en el año 95 le diagnostican el bloqueo AB, que es congénito, por lo cual le colocan un marcapasos DDD. En el año 2013 se le hace diagnóstico de hipertensión pulmonar del grupo 1 en otro centro, por lo cual inicia tratamiento para ello. Y en el año 2014 tiene una intercurrencia, que es una endocarditis asociada al dispositivo, es decir, al marcapasos, por lo cual el paciente es internado también en otro centro y recibe tratamiento antibiótico para la endocarditis y se le recambia el dispositivo y todo el sistema de cableado completo. Ya en el año 2022, en el año 2022 lo conocemos nosotros. Ahí es cuando tenemos por primera vez el contacto con él en su segunda internación por insuficiencia cardíaca, que viene acá al Hospital Italiano de Buenos Aires. Nosotros en el estudio etiológico del paciente, una de las cosas que encontramos es que tenía disfunción severa del ventrículo derecho. Por lo cual, como era su segunda internación por insuficiencia cardíaca, decidimos empezar a evaluarlo para trasplante cardíaco. Estos son algunos de los estudios complementarios previos que traía el paciente al momento de la internación. Es un cateterismo derecho en el cual se evidenciaba que tenía básicamente sobrecarga de cavidades derechas con hipertensión pulmonar, que él venía con un diagnóstico de hipertensión pulmonar del grupo 1, que vamos a ver más adelante que después nosotros tuvimos una reinterpretación sobre eso, pero acá también lo que es llamativo es que la presión capilar pulmonar y la aurícula derecha están casi igualadas, o sea, hay 2 milímetros de mercurio de diferencia, que eso va a ser relevante después para también el diagnóstico del paciente. Este es el electrocardiograma de ingreso del paciente, en el cual él ingresa con un ritmo sinusal a normofrecuencia, con un eje desviado a la derecha, un bloqueo de alto grado de rama derecha también, con signos de sobrecarga de las mismas cavidades. Este es el ecocardiograma transtorácico que presenta al ingreso, en el cual se evidencia, la imagen que vemos a la izquierda es un eje, una vista paraesternal, un eje largo, en el cual se ven las cavidades izquierdas, que tienen, o sea, el ventrículo izquierdo tiene una función conservada, que después vamos a ver más adelante que cuando se le hace un llenado, el llenado parecía ser restrictivo a expensas de el comportamiento del septum por sobredistensión de las cavidades derechas, y allá en la imagen de la derecha lo que vemos es que tiene dilatación de cavidades derechas con una disfunción del ventrículo derecho severo y que no coaptan las valvas de la tricúspide. Este no es el ecocardiograma del paciente, eso lo tengo que aclarar. Nosotros no pudimos reclutar las imágenes, pero es como para mostrar un poco más gráfico lo que le estaba pasando al paciente, y la verdad es que es muy parecido al que presentaba, por eso lo traemos. En este, bueno, se ve con señal Doppler, en el cual se evidencia que tiene una insuficiencia tricúspida, ya que es de un grado torrencial. Y bueno, la dilatación de no solo del ventrículo, sino también de las aurículas. Entonces nosotros tuvimos que hacer una reinterpretación del paciente porque nosotros nos enfrentábamos
a un paciente que venía con un diagnóstico hecho en otro centro de una hipertensión pulmonar, que la diagnosticaran como del grupo 1 y que tenía un grado severo, con un bloqueo, un antecedente de una colocación de un marcapasos DDD por bloqueo AB congénito, dilatación y disfunción de cavidades derechas, y que además tiene una insuficiencia tricuspida torrencial. Entonces, la reinterpretación que hicimos nosotros es que en realidad el punto de partida de la disfunción del paciente fue el marcapasos, que le generó una insuficiencia tricuspida que fue de grado torrencial. Eso lo lleva a tener hipertensión pulmonar severa y compromiso de cavidades derechas, lo que lo lleva al paciente a consultar varias veces por insuficiencia cardíaca, que termina siendo refractaria al tratamiento médico, y por eso lo pusimos en lista de trasplante cardíaco y el paciente se trasplantó finalmente. Bien, a propósito del caso clínico, lo que vamos a hacer ahora es una breve revisión bibliográfica de la evidencia que tenemos al momento sobre la insuficiencia tricuspida asociada a dispositivos. Primero, lo que sí me gustaría aclarar cuál es la clasificación actual de la severidad de la insuficiencia tricuspida, que esto cambió en los últimos años. Como toda clasificación, empieza con un grado de leve, se va a moderada, severa, y ahora se agregaron dos subclasificaciones nuevas, que son la masiva y la torrencial, que son importantes, y es importante distinguir cuándo es masiva, cuándo es torrencial, de cuándo es severa, porque tiene una implicancia clínica para el paciente, porque si uno instaura un tratamiento y el paciente pasa de tener una insuficiencia tricuspida masiva torrencial a tener una severa, le cambia el pronóstico. Y uno dice que la insuficiencia tricuspida es clínicamente significativa cuando empieza a ser de moderada hacia torrencial. Esto es un poco cuál es la clasificación de los mecanismos de la insuficiencia tricuspidia. La podemos dividir en funcional o secundaria, y a su vez esta se puede subdividir en auricular y ventricular, según cuál sea la disfunción. La secundaria catéteres, que es en la que nos vamos a centrar ahora, y la orgánica o primaria, que es cuando está afectada la válvula de forma primaria, ¿no? Este es un gráfico de un trabajo publicado por Santor en el año 2019, en el cual muestra lo que había mencionado previamente con respecto a la clasificación, que muestra la diferencia en la sobrevida de los pacientes que son intervenidos cuando pasas de tener una insuficiencia tricuspida masiva o torrencial a tener una severa a lo largo del tiempo. Entonces lo que se ve es que los pacientes con insuficiencia tricuspida severa tienen mayor sobrevida que los pacientes que tienen insuficiencia tricuspida masiva o torrencial. Por lo que vuelvo a recalcar que es importante adherirse a la nueva clasificación. Entonces, sabemos que gracias al registro argentino de valvulopatías, que la valvulopatía más diagnosticada por insuficiencia por ecocardiograma transtorácico es la insuficiencia tricuspidia, entonces tiene un valor importante a nivel epidemiológico. Y lo que no sabemos hasta ahora, en realidad lo que es bastante incierto, es cuál es la prevalencia de la insuficiencia tricuspida asociada a dispositivos, que tenemos una prevalencia estimada a través de estudios retrospectivos y observacionales que va del 10 al 39% y que tiene una amplia variabilidad. Uno de las revisiones que encontré para armar la revisión bibliográfica fue este artículo publicado por la JAC, que básicamente lo que hicieron fue revisar cuáles eran todos los trabajos que había hasta el año 2017 sobre insuficiencia tricuspidia en contexto de pacientes que tengan, que tienen dispositivos, sea cardiodefibrilador o marcapasos permanente. Lo que sabemos es que en el mundo, por año, se colocan alrededor de 1 millón de marcapasos permanentes y 300.000 CDIs. Esto, lo que sabemos es que no solo aumenta la tasa de sobrevida de los pacientes, sino que también aumenta la incidencia de los eventos adversos, y acá es donde entra la insuficiencia tricuspida asociada a dispositivos. No solo el dispositivo en sí mismo puede generar la insuficiencia tricuspida, sino que también hay que tener en cuenta otras complicaciones, como son, por ejemplo, la endocarditis infecciosa, que puede terminar afectando la válvula y generando una insuficiencia significativa. Hay distintos mecanismos propuestos.
Los mecanismos que se relacionan en sí mismo al dispositivo los podemos dividir en aquellos que se dan sobre la válvula, sobre las valvas, perdón, que puede ser la perforación de un leaflet, la laceración o la abulsión, que la abulsión muchas veces es algo, o el miedo de abulsionar es algo que muchas veces termina limitando la terapéutica por ejemplo, el retiro de algún cable, y después están los que afectan al aparato subvalvular, que tenemos la sección de los músculos papilares y la sección de las cuerdas tendinosas. Hay otros mecanismos propuestos que se vinculan a la disincronía que generan los dispositivos, que generan disfunción. Cuando esto es algo considerable, puede derivar en una insuficiencia mitral, que obviamente que cuando es de un grado severo, termina generando aumento de las presiones del llenado y de las presiones pulmonares y termina generando en forma secundaria una insuficiencia tricuspida funcional. El problema con estos mecanismos es que no todos los pacientes, hay pacientes que tienen la misma insuficiencia tricuspidia cuando no están marcapaseados, por ejemplo, y cuando no tienen desincronía, entonces queda como un poco soslayado este mecanismo. Hay factores que están vinculados a la parte técnica y al procedimiento en sí mismo, como por ejemplo es la configuración de la punta del cable. Cuando la punta es filosa, como vemos en la imagen de abajo de los cables, hay obviamente más riesgo de lesión que cuando la punta es roma, lo mismo que cuando hay más de un cable colocado, el grosor del cable, la rigidez del mismo también tienen distinta vinculación con la incidencia de la insuficiencia tricuspidia, y la elección que elige sea el electrofisiólogo o el cirujano para prolapsar la válvula y pasar el cable también va a ser de importancia para la incidencia de la insuficiencia tricuspidia. De todas formas, solamente tenemos series de casos y estudios retrospectivos que hasta el momento que evalúen la incidencia del daño valvular por la presencia de los cables, entonces todavía es incierta cuál es la real prevalencia de esto. Además, lo que tenemos que saber es que hay diferencias entre la incidencia de insuficiencia tricuspidia clínicamente significativa, que es de moderada a torrencial, entre los pacientes que tienen marcapasos permanente y CDI. Esta diferencia en la incidencia se cree que es por la presencia del cable en sí misma, que puede generar un artificio en la técnica del ecocardiograma y por lo tanto subestimar la insuficiencia tricuspidia. Ese artificio es distinto si el cable es de un marcapasos o de un cardiodefibrilador, y se cree que el cable del cardiodefibrilador podría generar más interferencia. Y otra cosa también a tener en cuenta es que los pacientes que tienen indicación de marcapasos no son iguales que los pacientes que tienen indicación de CDI. Uno tendería a pensar que el paciente con indicación de CDI es más comórbido que el paciente con indicación de marcapasos en líneas generales. En el año 2019 Caroline publica este artículo que es un estudio prospectivo. Es el primer estudio prospectivo que hay sobre la incidencia de insuficiencia tricuspida asociada a dispositivos. Bueno, como dije, este fue el primer estudio prospectivo, fue multicéntrico, que se llevó a cabo en Canadá y en Estados Unidos, que incluyó aproximadamente 300 pacientes que evaluaban la presencia de insuficiencia tricuspidia significativa, es decir, de moderada, severa, masiva y torrencial, en contexto de la presencia de un dispositivo. Les hacían ecocardiograma un mes antes de la colocación del dispositivo y un año después de la colocación. Y lo que obtuvieron como resultados es que los pacientes que no tenían insuficiencia tricuspidia o que tenían insuficiencia tricuspidia trivial, al año tuvieron un 29% de incidencia de insuficiencia tricuspidia trivial. Los que tenían insuficiencia tricuspidia leve se duplicaron básicamente, o sea, los que tenían insuficiencia tricuspidia leve al inicio del estudio eran el 29% y al final del estudio tenían insuficiencia tricuspidia leve el doble de los pacientes. La moderada pasaron a tener insuficiencia tricuspidia el 8% de los pacientes y la severa se mantuvo igual. Y lo que entonces se vio es que en un año la incidencia de insuficiencia tricuspidia moderada después de la colocación del dispositivo fue de un 5%, por lo cual
es bastante significativo teniendo en cuenta lo que conlleva tener una insuficiencia tricuspidia. Ellos plantean un algoritmo de abordaje de estos pacientes que dice que cuando uno se enfrenta a un paciente con una insuficiencia tricuspidia que cree que está relacionada a un dispositivo, lo primero que hay que hacer es asegurar que esa insuficiencia tricuspidia sea severa. Cuando es severa y hay disfunción del anillo tricuspídeo, perdón, hay dilatación del anillo tricuspídeo, disfunción de cavidades derechas asociada a hiperresistencias pulmonares, uno lo que va a hacer es directamente tratamiento médico. Mientras que cuando no hay hiperresistencias pulmonares ni disfunción de cavidades derechas, lo que hay que hacer es una buena valoración de la interacción entre el dispositivo y la válvula tricuspidea. Eso lo que dicen es que idealmente debería ser a través de un ecocardiograma transeccional. Las valvas o en la movilidad de la misma, y lo que hay que ir a evaluar es si hay dilatación anular de la válvula tricuspidia o si hay un leaflet dañado. Si no hay dilatación anular y no hay leaflet dañado, lo que uno interpreta es que lo que está generando la insuficiencia tricuspidia es en sí mismo la interacción del cable del dispositivo con la válvula. Entonces hay un fallo en la coaptación y lo que uno puede hacer es, idealmente lo que hay que hacer es retirar el cable, y si no se puede retirar el cable o si la insuficiencia tricuspidia persiste a pesar de haber retirado el cable, lo que hay que hacer es ir a reparar la válvula o a reemplazarla. Si llega a tener el paciente interacción del cable con las válvulas, pero además hay dilatación del anillo o alguna valva dañada, lo que hay que hacer es ir a reparar o reemplazar la válvula, con lo que eso conlleva, además de remover o recolocar el cable. Entonces, bueno, básicamente, retomando nuestro caso clínico, nosotros no podíamos hacer esto con nuestro paciente porque se encontraba ya con disfunción de cavidades derechas y con hiperresistencias pulmonares, entonces lo que quedaba era el tratamiento médico. En él el tratamiento médico no funcionó, o sea, fue refractario el tratamiento médico, por lo cual se terminó trasplantando. Pero si no, de todas formas, sigue siendo muy invasivo el tratamiento, que es o reparar una válvula o reemplazarla en caso de no poder extraer el cable. Esto lo puse para repasar un poco cuáles son las recomendaciones actualmente de las guías. Esta es la guía americana, que básicamente lo que nos dice es que cuando un paciente tiene insuficiencia tricuspidia severa, hay que ir a reemplazarla cuando se va a hacer una cirugía izquierda, básicamente. Esa es la indicación 1A, y después hay indicación 2A, que es que cuando el paciente se va a someter a una cirugía izquierda, pero tiene insuficiencia tricuspidia menor a severa, pero que va progresando a lo largo del tiempo, también debería intervenirse. Y después me queda por comentar un poco hoy me quedó corrido el grafiquito rojo, pero de lo que dice la guía europea actualmente, que es que básicamente cuando uno necesita una cirugía valvular izquierda, una cirugía izquierda, o se va a someter a una cirugía mayor, y tiene una insuficiencia tricuspidia primaria, y una insuficiencia tricuspidia secundaria, que es sintomática, ahí es cuando uno iría a evaluar la terapéutica, pero de forma percutánea, o sea, por intervencionismo, lo que sería la reparación transcatéter de la válvula. Y bueno, eso es todo, pero bueno, no quería dejar de recalcar un poco cuáles son las recomendaciones actuales de las guías, porque ninguna hace una mención de cuál debería ser el tratamiento, o de cuál es la evidencia y cuál es el tratamiento que se recomienda. No hay nada estandarizado para el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia asociada a dispositivos, que es significativa, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Ana. Excelente presentación del caso clínico y de la revisión bibliográfica. Ahora para hacer participar a la doctora Florencia, un gusto, doctora. Eh, Hola. ¿Qué tal? Quería consultarle qué experiencia tienen en su centro sobre pacientes que desarrollan insuficiencia tricuspidia en contexto de colocación de dispositivos, si le hacen un seguimiento a todo paciente con dispositivo intracavitario, qué imagen sería la ideal y una vez desarrollada la insuficiencia tricuspidia, si hay que hacer un seguimiento un poco más estrecho para ver cómo va evolucionando eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana, muy bueno tu caso, la presentación, te felicito. Mira, nosotros, particularmente yo soy parte del equipo de valvulopatías de acá del hospital, no tenemos discriminado entre pacientes con insuficiencia tricuspidia o asociadas a dispositivos. Sí, vemos muchas, el seguimiento es similar que para un paciente con insuficiencia tricuspidia secundaria, que son las que más vemos funcionales, quiero decir. La realidad es que la imagen que uno utiliza en la vida diaria o en lo habitual siempre es la ecocardiografía, mencionando lo que nombró Anabela y muy bien, las limitaciones de la ecocardiografía, sobre todo transtorácica, para la evaluación en presencia de catéteres por el artificio que hace. Ustedes saben que a veces los catéteres pueden moverse o pueden generar mucho artificio, mucha reverberancia, y eso alterar la evaluación, sobre todo con el flujo Doppler color. Eso puede hacer infraestimar la severidad de la insuficiencia, pero si vos preguntás qué es lo que usamos habitualmente para seguimiento de estos pacientes, sí, es la ecocardiografía. Como en cualquier valvulopatía moderada o a más, nosotros hacemos en pacientes, por supuesto, asintomáticos, estamos hablando, seguimientos por lo menos cada 6 meses con una imagen. No debemos olvidar que también tenemos que tomar en cuenta la repercusión del grado de hipertensión pulmonar y función ventricular que puede conllevar esto. Y si vos me preguntás qué es lo que hacemos en la vida habitual, en general lo que se hace es tratamiento médico. Lamentablemente sabemos que el tratamiento médico no cura, no evita la progresión, si es más paliativo, sintomático, y por los malos resultados que tiene en general la cirugía, no malos, pobres respecto a las cirugías del lado izquierdo, uno se retrasa más en lo que es la intervención de una insuficiencia tricuspidia significativa que tenga indicación de intervenir. Como marcó bien Anabela, la indicación del tratamiento de la insuficiencia tricuspidia sintomática significativa, bueno, ya las nombró ella. Lo que sí voy a decir es que los resultados que del lado izquierdo, eso está escrito en todas las series, cuando está indicada, bueno, hay que hacerla, y lo que hizo una mención más superficial, pero que lo mencionó, son lo de las nuevas técnicas, las técnicas percutáneas, que diferencian al lado izquierdo también, no están tan desarrolladas y que todavía falta un camino largo por recorrer. Por cierto, las técnicas percutáneas están consideradas, sin un grado tan fuerte de evidencia, en pacientes que están descartados para lo quirúrgico. Por supuesto que para las técnicas percutáneas no aplican todos los pacientes que tienen catéteres, son algunas nomás, muy puntuales, las que pueden ser consideradas para hacer, pero bueno, hay que tener en cuenta que tiene que ser en centros que tengan experiencia y que sea eso. La verdad que acá se ha hecho a nivel experimental lo que es técnicas percutáneas del lado derecho, pero no respecto a la presencia de catéteres, y todavía no es una técnica que esté desarrollada, ni mucho menos, tiene un camino muy largo por andar, y la expectativa, digamos, de los resultados de los trabajos que están, Illuminen y todo lo que pueden haber ustedes leído o escuchado respecto hablando de insuficiencia tricuspidia, no solamente asociada a catéteres, pero esto nos da una puerta para hablar de eso. Sabemos que todavía no mejora la mortalidad, no mejora la sobrevida, digamos. Es para mejora de la clase funcional o de la sintomatología. Así es que básicamente eso es lo que te puedo mencionar. No hay nada específico respecto a lo asociado a catéteres. Sí, una cosa que mencionó Anabela también, es interesante que estos pacientes, por ejemplo, este paciente que ha tenido mala suerte, pobre, en su vida ya empezar con un bloqueo B y terminar con marcapasos tan joven, cómo se dio en él, no es infrecuente las complicaciones como en endocarditis. Entonces tenemos un paciente con un catéter puesto que ya está produciendo déficit de coaptación, que encima tiene insuficiencia, tiene una endocarditis del lado derecho, por supuesto que consideraría el doble mecanismo. Y respecto a también lo que decía Ana, bueno, siempre cuando hay que retirar el catéter, lo ideal, lo indicado es la extracción, pero no hay que perder de vista que en algunos casos no es posible, porque son catéteres muy de larga data, muy crónicos, que hay que retirar eso. Todos los mecanismos que mencionó Ana, la abulsión, o pueden generar una cosa peor que terminar cirugía de urgencia. La indicación es la extracción percutánea como primera medida, y si no se puede, se considera la quirúrgica, por supuesto.
No sé si vos, Ana, querés decir algo más. No sé ustedes qué experiencia tienen o qué quieres contarnos, compartir con nosotros qué hacen ustedes en tu centro. Sí, experiencias, lo mismo. Tampoco tengo identificado el tema de asociado a dispositivos o insuficiencia tricuspidia por dilatación de cavidades o endocarditis, pero sí lo que se hace cuando el dispositivo está generando insuficiencia tricuspidia o alguna complicación, evaluar si el paciente puede retirarse el dispositivo endocavitario y alternativamente usar uno subcutáneo quizás como una alternativa. ¿Es una opción para ustedes y en qué grado de insuficiencia tricuspidia uno empieza a pensarlo? Como te digo, si el paciente tiene insuficiencia tricuspidia severa, pongamos severa, que es por ahí lo que más uno ve, y no tiene síntomas ni nada, uno tiende a ser más contemplativo. Ya después, cuando tiene insuficiencia cardíaca más refractaria, hay que avanzar. Pero es porque uno se basa un poco en los resultados de la cirugía. Cuando uno tiene, digamos, certeza de que eso va a ser mejor que el tratamiento médico, avanza. Claro. No es lo mismo que una insuficiencia mitral o una valvulopatía aórtica, ¿no? Y después lo otro, que también, esto de decir retirar el dispositivo, por supuesto, pero también hay que tener en mente que a veces son pacientes que son sumamente dependientes del marcapasos, hay que también tener en cuenta eso. Y por otra parte, los que están infectados, que tienen endocarditis, si se puede volver a recolocar un dispositivo, una persona que tiene una infección activa, hay que todo el tema de los epicárdicos, mantener a los pacientes con percutados transitorios, como para asegurar una buena resolución postoperatoria que no termine con una infección más compleja en el postoperatorio porque se implantó un dispositivo en una condición infectológicamente no apta. Bueno, excelente, muchísimas gracias. No sé si quieren comentar algo más. No, por mi parte no, todo bien. Bueno, me parece súper útil la charla también porque por ahí insuficiencia tricuspidia es algo que no estamos tan leídos como si por ahí valvulopatías izquierdas, así que no olvidarnos de las valvulopatías derechas. No, y hay está saliendo mucho de insuficiencia tricuspidia nueva, así que hay que meterle a leer nomás y bueno, esperar que sigan mejorando las técnicas para que esto quede en algún momento en la historia y ya sean más perfeccionadas y produzcan mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias por participar. Excelente todo el caso, la discusión, así que estoy muy agradecida. Y bueno, esperemos que puedan participar en otras actividades de CONAREC. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.